Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Opción.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Yo soy Enrique Sánchez y este es un programa de investigación para Opción.mx. Nos encontramos en la demarcación Álvaro Obregón y estamos llevando para ustedes, dándoles a conocer un caso de estos que seguramente hay cientos, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, tristemente. Estamos hablando de un tema de contubernios, estamos hablando de un tema de abuso de autoridad, estamos hablando de un tema de fraudes, estamos hablando de un tema muy amplio que nos van a platicar las personas directamente involucradas. El día de hoy nos encontramos acompañados de nuestro amigo Alberto y de nuestra amiga Natalia, que están aquí presentes para darnos testimonio de esto que sufrieron en carne propia hace algunos años y que al día de hoy todavía no se puede resolver. No se vayan del programa porque esto les va a interesar mucho. Alberto, buen día. Hola Enrique, buen día. Por favor, ponnos en contexto de todo esto que sucedió y por qué nos trae en este día a tener esa entrevista con ustedes. De antemano, llevamos ya 11 años con este asunto de que nos despojaron de nuestra casa, nuestro hogar, que estaba ubicado en la segunda cerrada de frontera número 6, en la demarcación de Álvaro Obregón. Y resulta que un 15 de enero del 2015 llegaron unas personas y sin ninguna notificación, entraron eh, a la fuerza y con eh, Es fuerte, perdón, es fuerte. sí, Entendemos que el recuerdo de todo esto hace un tanto difícil tratándose de lo que se trató. Vamos a platicar un poquito a la gente, platicábamos hace un ratito antes de entrar a cámaras, el hecho de lo que sucedió. La casa era de tu mami, una persona así en ese es, tiempo de 81 años, así es. producto del esfuerzo de toda la vida, del esfuerzo del trabajo de aquel matrimonio en un inicio y luego de tu mami, para poder darles algo a ustedes como hijos. Se da un proceso de despojo, porque así es como hay que decirlo, un proceso de despojo de este inmueble, donde este día que nos platicas llega una actuaria acompañada de fuerza pública, de cargadores y hombres armados, que eso es Y hombres armados. importantísimo. ¿Y qué pasa ese día? Eh, Llegaron a las 7:20 de la mañana, alrededor de las 7:20 de la mañana, y entraron con lujo de violencia por el lado de una casa que estábamos rentando en ese entonces, y los inquilinos, sin enterarse y a esa hora estaban obviamente durmiendo, los sacaron igual a la fuerza como lo hicieron con nosotros, pero llegaron y abrieron a la fuerza por esa casa, por la casa que estábamos nosotros rentando. Más tarde entraron por la puerta principal, por donde nosotros vivíamos, igual con lujo de violencia, con armados. Yo le pedí a la actuaria que por favor me mostrara por qué razón estaban queriéndonos sacar de nuestro hogar, de nuestra casa. La actuaria se negó, traía sus papeles y nunca los soltó. Y al yo acercarme a la actuaria, obviamente me amenazaron para que me alejara. Y yo estaba muy preocupado por mi familia, por mi hija, que en ese entonces tenía 5 años. Y lo que se le ocurrió a mi esposa fue cubrir a mi hija en unas cobijas y sacarla por la parte trasera para que no fuera a pasar algo, le fuera a pasar algo a la niña. Digo, tenía 5 años mi hija en ese entonces, digo, y yo estaba en shock porque yo nunca había pasado por una situación así. Y el hecho de que hayan entrado a la fuerza y sacarme de mi hogar, de mi casa y a mi familia y los inquilinos que no tenían nada que ver con el asunto, que yo ni sabía por qué razón, pues sí, no sabía cómo reaccionar. Nos platicas el tema de tu familia, de tu hija, obviamente, una situación así, ver hombres armados de repente en la sala de tu casa,
ver personas que entran gritando, que entran destruyendo, que entran robando, que entran Saqueando. bajando, es impresionante, pero nos decías que en ese tiempo tu nena tenía 5 años, hoy ya una señorita, obviamente al paso de los años, pero Natalia, quisiera que me platicaras qué es lo que recuerdas específicamente de ese día y de ese momento, aún a tu corta edad. Yo recuerdo que fue un día lunes, eran las 7:20 de la mañana. Yo apenas iba despertando, ese día mi mamá no me llevó a clases porque era un día muy, muy fresco, estaba haciendo muchísimo frío y mi mamá decidió no llevarme a clases ese día. Yo recuerdo haberme despertado por el golpe que sonó en la puerta principal. Fue un golpe muy fuerte. Los ruidos, personas entrando, personas armadas. Mi mamá llegó corriendo, subiendo las escaleras, llegó a la habitación en donde yo estaba dormida donde yo dormía con ellos y rápidamente tomó una bolsa de dinero que ella tenía guardada, la metió en mi playera de la pijama, tomó mi peluche, me envolvió en una cobija y lo único que me dijo fue, todo va a estar bien. Yo no sabía qué estaba pasando, estaba muy confundida, tenía mucho miedo porque solamente escuchaba los gritos, como le hablaban a las personas, como le hablaban a mi papá, de que lo dejaran entrar. Y mi mamá solamente me tomó en brazos, bajó rápido las escaleras. Yo solamente podía escuchar cómo su corazón estaba latiendo tan rápido, había mucho ruido. La, vaya, es un recuerdo muy fuerte. Cuando me sacaron por la puerta trasera, cerca de la casa en donde vivía otros inquilinos, en donde vivían, los trabajadores que trabajaban para nosotros. Y mi mamá me entregó en los brazos de mi niñera y le dijo que por nada del mundo me sacara de la casa de mi abuela, que me llevaran a la casa de mi abuela y que por nada me dejaran salir de ahí. Yo no sabía por qué, yo estaba muy confundida porque yo solamente escuchaba los ruidos, yo solamente escuchaba sirenas afuera de mi casa, un helicóptero arriba de mi casa. Yo solo recuerdo haberme despertado y estaba en la casa de mi abuela, no estaban mis papás, yo solamente bajé y no había nada, solo estaba mi abuela preparándome de comer y mis cosas, mi casa de muñecas, mi cocinita de juguete. Y no estaban mis papás hasta tiempo después que llegaron y no me dijeron nada. Solamente mi abuela me dijo que todo iba a estar bien, que mis papás estaban muy ocupados, que ahorita no podían estar conmigo porque tenían que resolver un asunto, pero yo tenía que estar bien y que con ella yo iba a estar bien. Entonces fue lo único que me dijo. Ya después llegaron mis padres. No se pasaron a la casa a explicarme nada, solamente se quedaron en el patio hablando con mi abuela y se fueron. No tuve ninguna explicación en el momento y tampoco es como que le puedas explicar a una niña de 5 años que te despojaron de tu casa, que ya no vas a poder jugar en el jardín, que por la corrupción, por tanta avaricia que una persona tan enferma haya querido hacerle daño a otro ser humano y despojarte de lo que tu abuela había dejado en vida y de lo que tanto trabajo le costó. Y no solo eso, hubieron muchas personas que también sufrieron daños colaterales como los vecinos, que ellos no tenían absolutamente nada que ver ahí, ¿no? Los perros tampoco tenían que haber sido Nos lastimados. decían que lastimaron a uno de los Sí, perritos, al grado de que sí, vomitó una sangre. de las perritas era Aquila, era una perra muy protectora y ella se metió para que no le hiciera nada a mi papá y la forma en la que la movieron fue con una patada, la patearon y gracias a eso le hicieron un tumor en el estómago. Cuando llegamos a esta casa, pues mi perrita vomitaba sangre, ya tenía muchos tumores en el estómago gracias a la violencia que sufrió ella por las acciones de estas personas. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque es importante. Estamos hablando ya de lo que nos decías, la corrupción, también lo mencionó Natalia,
y sobre todo la ambición de una persona. ¿Quién es esa persona? Su nombre es Carlos Eugenio Cuencasnar y trabaja junto con su hermano, creo que se dedican a eso. Es abogado, su nombre es Ernesto Eduardo Cuencasnar. Y digo, cabe mencionar que, bueno, si te puedo dar antecedentes, Sí, adelante. eh, llegaron en una ocasión y la nana de mi hija, Natalia, nos fue a avisar que estaba una persona en la puerta, que habían tocado la puerta y que estaba una persona diciendo, alardeando que era el dueño de la casa. Y yo sí estaba muy confundido, dije, ¿cómo dueño de la casa? El único dueño de la casa soy yo Sí, en ese momento. porque mi mamá ya había fallecido, entonces fui inmediatamente a ver como que el dueño de la casa y me encontré con estas dos personas, Carlos Eugenio Cuencasnar, su hermano Eduardo Ernesto y una actuaria, diciéndome que estaban buscando a mi mamá, que porque había firmado un documento y que la casa ya era propiedad de este señor Carlos Eugenio Cuencasnar. Yo le dije, no, pues mi mamá ya falleció y mi mamá nunca pudo haber firmado y sobre todo, ¿cómo iba a firmar algo poniendo en riesgo su patrimonio? Ujú. Me mostraron los papeles y cuando vi la supuesta identificación de mi mamá, yo dije, es que esto no, mi mamá nunca haría eso y esta copia que me están mostrando, esto no, esto no es posible, esto no, ¿cómo creen? Y les llevé y les mostré que mi mamá ya había fallecido con el acta de defunción. Acto seguido se marcharon, pero posteriormente fue cuando se dio esta situación. O sea, yo no sé cómo funciona la ley, honestamente, pero digo, por lógica sería que si ya la persona ya falleció, en este caso, si se hubiese dado el caso de que firmara, la persona ya falleció, ya no tienen por qué seguir con el asunto, o sí, yo no entiendo eso legalmente. Aún así fueron y me sacaron a mí de mi casa. Mm, Es algo que volvemos al punto. No sé si estén coludidos con la autoridad o no sé en qué situación se haya dado vaya la redundancia, esta situación en la que me involucraron. ¿Tú tuviste alguna notificación previa de todo esto? No, yo directamente no. Hacia mi persona no, nunca, Nunca. nunca. En la casa nunca llegó alguien que dijera, oigan, No. traemos esto para Y tal para persona. Alberto Sorkin no, Ok. nunca. Posterior a esta visita es cuando se da el tema de la llegada de ellos. Sí, Mm, Sí. Meses antes, antes de que llegaran a invadir nuestro hogar, antes de que nos despojaran de nuestra casa, eh, hubieron varias situaciones en las que realmente, pues, no sé si eran avisos, pero no era un aviso pasivo. Yo recuerdo que antes de que pasara eso, en Navidad, yo había ido a comprar con mi mamá cosas para el árbol de Navidad y mi mamá vio que nos estaban siguiendo. Una camioneta negra nos estaba siguiendo y después me metió rápido en la camioneta. Igual me envolvió en una cobija y me dijo que íbamos a jugar a las escondidas, que teníamos que llegar rápido a la casa y que yo tenía que ir contando hasta que llegáramos. Y mi mamá manejó muy rápido, pero no seguían. O sea, primero fue una camioneta, después fueron dos, se nos iban cerrando las dos camionetas, pero mi mamá llegó a tiempo y le avisó al policía que estaba en la entrada cuidando, y esa fue una de las primeras que, vaya, fueron como avisos, ¿no? Que realmente no debería de haber pasado. La segunda fue que al principio de todo esto siempre pasaba, o muy usualmente pasaba un dron en la casa. En esos tiempos tener un dron pues no era nada barato. Entonces pues no cualquiera podía tener un dron y viendo por dónde entrar, siempre rondando por la casa, siempre había un dron ahí. Tiempo después se dio lo de la casa, de que nos despojaron
pues ya, pero fueron esas primeras situaciones en las que nos pusieron a mí, a mi familia, pero sobre todo a mi padre y a mi madre en esta situación, que no debe de ser, ¿no? O sea, nadie, absolutamente nadie debe de pasar por situaciones así. Yo creo que la justicia siempre debe de estar en lo alto. Hay muchas situaciones iguales e incluso peores. Yo tuve la fortuna, y siempre lo menciono, yo tuve la fortuna de tener una casa de respaldo en donde yo pude llegar en el momento, ¿no? Pero hay situaciones iguales o peores que no tienen a dónde llegar, ¿no? Que no tienen el dinero para pagar un abogado, que no tienen las herramientas como las que mi papá, mi mamá, mi hermano y yo tuvimos para seguir con este caso durante casi 12 años. Y ya ha sido mucho tiempo de corrupción, de injusticias, de violencia, de personas deshonestas, porque no solamente han sido ellos, también han sido abogados, también han sido jueces, también han sido miles y miles de personas que también pasan por lo mismo. Y pues vaya, la verdad, fueron de las primeras que situaciones en las que nos pusieron estas personas, Carlos Eugenio Cuencasnar, y pues ya. Pues fuerte, fuerte lo que se comenta, porque es ese recuerdo y es ese vivir de durante todos estos años. Recapitulando un poquito, Alberto, ¿cómo fue el tema? Entran, te obligan a dejarlos entrar. Una vez que rompen la puerta, te No, no, exigen que les abrieras, ¿nos decías? sí, que habríamos para ir sacar las cosas de mi hogar. Aquí me gustaría que le comentaras a la gente a qué se dedicaba tu mami, por qué saquearon y por qué era para ellos importante llevarse lo que se llevaron y dejar lo que dejaron para después poderlo sacar. ¿A qué se dedicaba tu mami? Mi mamá tenía una tienda de antigüedades y se dedicaba a eso, a las antigüedades. Entre ellas, muchas obras de arte. Así es, Y obviamente con un valor pues, considerable, ¿no? Como toda así obra de es. arte. Y eso estaba en tu casa, gran parte de eso estaba en tu casa. Sí, ¿Qué pasó con todo eso? unas cosas se las llevaron y otras cosas se quedaron ahí que no nos quisieron devolver. Ahí, de hecho, se quedó una reja que fue como la primera que hizo como muestra el escultor del Palacio de Bellas Artes, una reja de herraje. Ujú. La primera que hizo como muestra se quedó ahí, no nos las quisieron devolver. Unas vitrinas tipo gótico que estaban empotradas en el comedor. Varias cosas se quedaron ahí que no quisieron devolvernos. Y aparte de cosas que se llevaron, cosas muy, muy valiosas. Eso es importante porque en la plática previa que tuvimos fuera de cámaras, nos comentabas que de alguna manera ahí fue precisamente donde pudieron dar con tu mamá quizás estas personas y darse cuenta del potencial que tenían para poder hacer lo que hicieron. Probablemente, probablemente. Tu mamá tenía un espacio aquí mismo en la colonia Sí, donde vendía sus cosas contra esquina de su casa. y ahí obviamente pudieron haber llegado para empezar a sondear y de ahí podría verse lo del dron, el estudio previo que se hacía, el tamaño de la casa, la distribución, qué tan grande que había, quiénes, etcétera. Cuando esto se da y ya llegan ellos, obviamente armados, logran sacarlos en unas cuantas horas, años y años de vida se quedan ahí. Así es. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo sacan? ¿Qué hacen ustedes después? Preservan obviamente la integridad de su hija, como nos Sí, lo decías, principal. logran sacarla, pero ¿cómo vivieron tú y tu esposa ese momento? El preciso momento. El preciso momento y el momento en el que lo sacan y tienen que llegar a su nuevo hogar. Estaba muy desconcertado. Realmente pues, sentía que estaba en una pesadilla porque nunca había atravesado por algo así, por una experiencia tan desagradable. Pero sobre todo para mi familia fue muy, muy, muy
desagradable. Y el tener tus cosas afuera en la calle, cosas valiosas, cosas que ni te imaginas que ibas a tener que sacar de tu hogar y verlas ahí en la calle. Y afortunadamente, como dice mi hija, teníamos esta casa que no debía haber pasado, Claro. pero bueno, teníamos esta casa y pudimos, y nos queda muy cerca de la casa anterior, afortunadamente, y trasladamos las cosas para acá. Mi hija se fue a vivir una temporada con su mamá a la casa de su abuela y yo me quedé aquí con mi cuñado que me asistió, me ayudó. De hecho, estábamos rentando esta propiedad, la estábamos rentando en ese entonces. Afortunadamente se venció el contrato y pudimos pasarnos para esta casa, pero pues fue muy, muy, muy traumático el momento. Y me cuesta mucho trabajo volver Sí, a me relatarlo y imagino. acordarme del... Para haber llegado a este punto, para haber llegado a este momento en el que ustedes tienen que salir, seguramente hubo pues ahí un tema previo, obviamente, de contubernio, como decíamos, porque no es tan fácil que después de tantos años viviendo en esa casa, ¿cuántos años tenían en esa casa desde que fue de tus papás? como 40 años. Más de 40 años. Sí, Después de todo ese tiempo, de nunca haber tenido un problema, de nunca haber estado metidos en temas legales, de repente llegan y te avisan que tu mamá había firmado unos documentos de una supuesta deuda y había puesto en garantía hipotecaria su su propiedad. propiedad, cosa que obviamente nunca sucedió, por lo Nunca. que ustedes nos dicen ahora. Este supuesto juicio que lleva hasta esta parte donde los desalojan, nos decías estuvo lleno de irregularidades. Presentaron incluso documentos apócrifos Así es. que supuestamente eran de tu mamá, que no correspondían, firmas que no correspondían, y todo esto en contubernio con una notaría. ¿Sabes qué notaría era? Sí, la notaría 91 del Estado Del de Estado de México. México. Ok, esta notaría me parece que la titular nos decían que ya Ya falleció. falleció. ¿Cómo se llamaba la titular, sabías? Eh, ay, No lo recuerdas. el apellido Palomino, pero su nombre no recuerdo bien Ok. su nombre. Palomino. Eh, María Guadalupe Palomino. María Guadalupe María Palomino. Guadalupe Palomino. Ella es quien supuestamente da fe de estos documentos apócrifos que ya estaremos mostrando en la cámara en unos momentos. Estos documentos que constaban de una credencial para votar y de algunas credenciales del extranjero, me decías. Sí, Platícanos muy digo, rápidamente. curiosamente, como te comenté y como les Ujú. comenté, cuando llegaron con la notificación buscando a mi mamá y me mostraron el documento que supuestamente había firmado ella y la credencial elector, que obviamente no era de mi mamá, yo no estaba no sabía, no estaba Claro, enterado de que había otros documentos en ese contrato. Posteriormente, ya más adelante, descubrí que la notario, por eso es que me di cuenta que estaba en contubernio con esta persona, Carlos Eugenio Cuencas Nari y su hermano, porque había una copia de una visa de mi mamá, la copia de una identificación de cuando mi mamá eh, se fue con mi papá, que estuvieron viviendo en Estados Unidos, que era como del 63, 65, que estuvo trabajando allá en Fort Bragg, y ahí es de donde sacan la firma, pero esta identificación, digo, siendo una identificación extranjera, es lo que yo tampoco entiendo legalmente, siendo una identificación extranjera, ¿cómo es que la notario la acepta como identificación oficial? Ese es uno, y ujú, el otro punto es de que yo ni por enterado de que tenía la notario estos documentos, cómo se apropió de estos documentos? así es. Esa es mi duda. A partir de eso se viene
toda una cadena de irregularidades. Así es. Los desalojan a ustedes, contratan a ustedes un abogado. Sí, en nuestra desesperación por querer recuperar nuestra casa inmediatamente, porque uno no se imagina cómo son las leyes. Y como te repito, yo nunca había pasado por una situación así. En nuestra desesperación por querer recuperar nuestro hogar, nuestra casa, un conocido nos ofrece un abogado que conoce y el nombre del abogado es Ricardo Sincer. Él nos recomendó este abogado y nos dice que es muy buen abogado y él es el que acepta representarnos. Es un abogado penalista y ya nos introduce con otros abogados de lo civil, que creo que su estrategia fue errónea, tanto de uno como de los otros abogados. Y creo que el único acierto de este abogado fue que gracias a él descubrí que en el protocolo del notario, descubrí que la firma precisamente no era de mi mamá, que yo tenía razón, la firma no era de mi mamá, Nada se parecía a nada la se firma parecía a real la de tu firma, mamá. no, Vamos a exhibir también el documento con la firma real, con el documento real de tu mamá. y la identificación que presentaron, que no Así es mi es. mamá, la que está en esa Físicamente no es identificación, tu no mamá, es no mi es la mamá, fotografía de tu mamá. no. Ok, vamos a presentar también esos documentos para que ustedes puedan tener acceso a ellos, puedan verlos y puedan formarse su opinión. No, de hecho, digo, cualquiera que, aunque no seas perito en la materia, te darías cuenta Claro, que no es la firma. sí, no, no corresponde. Inmediatamente te das cuenta de que no corresponden las firmas. Ustedes presentan este recurso para demostrar que obviamente no había sido tu mamá quien había firmado. ¿Qué pasa después de eso? Como te mencioné, gracias a la licenciada Gabriela Amaya, que tuvo la fortuna, digo, fue muy acertada en su estrategia de irnos directamente a la firma. Obviamente se mandaron las notificaciones a cada uno de los que estaban involucrados en esta farsa. No sé si sea necesario que los mencione a todos. Adelante. Habías mencionado a la notario, un tipo que según una constructora se llama Celio Salvador, que es el que supuestamente le pide el préstamo a Carlos Y Eugenio quien deja como Cuentasna aval y quien deja supuestamente a tu como mamá. aval a mi mamá. Este, yo no sé cómo también el Archivo General de Notarías del Estado de México y el Registro Público de la Propiedad, porque curiosamente fui a checar con los números, El folio. el folio Ujú. real de las escrituras, porque son dos propiedades. Fui a Sí. checar los folios reales y efectivamente estaban, ¿cómo se les dice cuando tienen Hipoteca. Hipotecados. algo así? Sí. Ok. Yo no entiendo cómo pudieron hacer eso. ¿Qué cosas? Esta persona de la empresa, ¿la conocían ustedes? No, para nada. Nunca tuvieron ningún No, trato, no ningún sabían de ellos contacto, hasta no el sabían, momento en que no, se enteran de para esto. nada, sí. Lo mismo que con Lo este mismo que tipo. Cuenca, te digo que cuando yo lo vi yo dije, ¿y este tipo quién es? ¿Y por qué está diciendo que es dueño de la casa? Nunca habían tenido ningún contacto con Para él. nada. Ok. No era conocido de la familia, nada, No, nada, nada. no, De nada, repente nada. llegó y se presentó como supuesto dueño, como una notificación previa, no oficial, obviamente, y después se da todo esto ya de cuando los desalojan. Así es. Ok, después de todo esto que ya nos estás platicando, ¿cómo siguieron dándose los temas en cuestión de la justicia? ¿Encontraron eco en la justicia? ¿Han encontrado eco en la justicia? Desafortunadamente hubieron varias irregularidades desde eh, que se dio con el primer juez del juzgado número 72, que sí hubieron ciertas irregularidades que me llamaron la atención.
porque el juez no le interesaba o Podrías pensar yo que habría algún podría motivo, sin pensar, pero asegurarlo. la verdad, exactamente, podría pensarlo, pero no lo podría asegurar. Eh, no sé si sea por negligencia o incapacidad o corrupción, no sé, no lo sé, pero sí mi abogada está muy consternada también porque sí vio ciertas irregularidades y hasta, de hecho, hasta cuando se cambió de juzgado porque el juzgado 72 Se extinguió. se extinguió, pasaron el asunto al juzgado 55 y lo mismo se dio con esta juez, en este caso fue una juez, y la misma situación, cosas que dices, ¿cómo es posible? Se supone que todo está aquí, todo Ujú. está en los documentos, que no leen, no se ponen a estudiar los expedientes, o son negligentes o son corruptos, no entiendo. Hay una queja generalizada desde hace muchos años en cuanto a los juzgados, porque los expedientes regularmente no llegan a los jueces. Son los secretarios los disque leen, ven extractos, saben qué partes leer, pero obviamente si algo viene mal de inicio, pues lo van a seguir haciendo mal de inicio. En qué punto están actualmente en el tema legal? Mm, ya se dieron, se fue a, a la última instancia que fue con los magistrados Ujú. en el Tribunal Superior y lo mismo, Tampoco hubo. que me pregunto, o se vendieron, los compraron, son corruptos, o son negligentes, o no saben hacer su trabajo. Me pregunto por qué están ahí entonces. Se supone que la justicia debe ser para los que, Tienen la razón. Claro. pues sí, se supone que deben de leer los expedientes. No entiendo. Entonces, obviamente nos tuvimos que ir al amparo. Ya ingresaron a un amparo. Sí, ¿Les fue aceptado ya ese sí, amparo? ya nos fueron aceptados Ok. los 3 amparos. ¿Qué expectativa tienen a partir de que este amparo es aceptado? ¿Qué esperan de la ley? ¿Confían todavía en las leyes? Yo les pediría que por favor lean, lean debidamente todo el expediente, todos los documentos y que se den esa tarea de leer. Es su trabajo, es lo único que tienen que hacer y que se dé justicia, que haya justicia. Porque digo, yo como ciudadano esperaba que se diera justicia desde hace, por lo menos hace la mitad del tiempo que llevamos ahorita. Y pues seguimos aquí en la lucha y yo tengo la fortuna de poder pagar un abogado, de poder haber pagado abogados, pero hay gente que no tiene esa oportunidad y pues espera que la justicia los apoye. Se supone que para eso está la justicia, para apoyar al ciudadano que está demostrando que tiene la razón, que tiene todos los documentos para exponer que uno tiene la razón. Esta persona, repítenos el nombre del responsable de todo esto. Carlos Eugenio Cuencasnar, su hermano Eduardo Ernesto Cuencasnar. Esta persona, Carlos, una vez que ustedes empiezan a investigar, se caen en cuenta de que pues tiene todo un historial. Él ya estuvo preso por... Tiene antecedentes penales, tiene Ajá, su ficha, de hecho tiene su ficha, no sé también si, la vamos a presentar en este de momento. que tiene antecedentes penales y que obviamente me imagino que se dedica a esto. Y es por delitos patrimoniales, también Exactamente, por lo que estuvo preso. sí. Pero hay un sinfín, aquí le estamos mostrando ya también todo el listado de estas carpetas, de estas averiguaciones, de estas denuncias que tiene encima esta persona. Y todas en absoluto son por delitos patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Que se dedica a este tipo de cosas, al fraude,
a la gandalle, al encontrar personas quizás como encontró la víctima propicia en tu mamá, una Sí, persona mayor, de la tercera edad, buena claro. gente, abierta a la gente, que era una persona que estaba ahí pues de alguna forma pública porque tenía su negocio y de alguna forma pues son gente con cierto encanto, estos tipos se les meten, empiezan a saber un poco quizás de la vida y por ahí aprovechan. Pero ya se dieron cuenta cuántas y cuántas y cuántas son las carpetas que tiene en contra este tipo. Nos decías que ahí también, ahí dentro de su familia, toda una red del hermano abogado, la hermana fue magistrada, me decías. O está en la Fiscalía del Estado de México. Fue fiscal Del allá en el Estado de Estado de México. México. Fíjate, trabajaba en la Fiscalía del Estado de México. Entonces esto nos está hablando también pues de toda una presunta cadena, no podemos darlo por sentado, pero toda una presunta cadena donde hay pues personas en todos los niveles, ¿no? De repente hay la persona de la notaría, alguien dentro del registro público, no necesariamente Sí, tienen que ser debe los de ser titulares, sino alguien que les facilite las cosas para poderlo hacer. Es complicado enfrentarse a todo esto, muy complicado desgastante. y desgastante. Sí, porque yo nunca me imaginé que me fuera a llevar 11 años en este asunto. De entrada, nunca habías estado metido en un tema No, legal. en algo así. Y menos llevarme 11 años en este asunto. Y, 11 años. y con la licenciada Gabriela llevamos, creo que ya 7, 8 años. Y creo que no es justo, no es justo. No es justo. Están todas las pruebas, están todas las pruebas. Y no creo que sea justo. Natalia, qué le pedirías a estas alturas, ya con este paso de los años, todo lo que te ha tocado sufrir también junto a tus papás, junto a tu familia, ese cambio, verte de repente sacada de tu espacio, de tu lugar seguro, como tú lo llamabas, llegar a otro lugar totalmente diferente, con condiciones totalmente distintas, estar viendo todo este proceso que han llevado tus papás durante todos estos años. ¿Qué le pedirías tú si tuvieras aquí enfrente a las autoridades, al, no sé, al presidente del tribunal, a quienes manejan todo este tipo de situaciones jurídicas? ¿Qué les dirías, qué les pedirías desde tu punto de vista como Natalia? Justicia y honestidad. Sobre todo justicia. Porque, vaya, como lo planteé hace un momento, no somos los únicos que pasan por situaciones así. Y hay muchos más que pasan por situaciones aún peores y que no han recibido la justicia que se merecen. Ajá. Yo he esperado 11, casi 12 años para recuperar mi hogar, de donde se me fue arrebatada una parte de mi infancia de forma violenta, de forma abusiva, de forma corrupta, de forma inhumana. Yo pido justicia, yo pido que sean honestos, yo pido que lean, yo pido que realmente se enfoquen y hagan bien su trabajo, que no se dejen comprar, porque en verdad es un desgaste tanto mental como emocional como físico seguir esperando que se haga justicia cuando debería de ya haberse hecho justicia durante hace mucho tiempo. No, y no veo avance. Seguimos en el mismo punto, por más que la licenciada Gabriela está haciendo un excelente trabajo, aunque haga el mejor de los trabajos, si no hay una parte en el que acepten y también haya esa ayuda por la parte correspondiente de la justicia, el juez, los abogados, no vamos a llegar a nada. Y yo lo que más pido es que se haga justicia por mi casa, por lo que se le quitó a mi familia, por la paz que se le arrebató, porque estábamos durmiendo tranquilamente y de la nada llegan y te despiertan y te sacan de tu hogar. No, nadie merece ser despojado de su casa de esta manera. Nadie, absolutamente nadie. Pues bien, nos encontramos en la segunda cerrada de frontera, estamos exactamente frente al número 6B. Este es el domicilio, Así la es. casa, el hogar que les arrebataron en aquel entonces, en enero, nos decías, del 15. 2015. Esta es la entrada, exactamente la entrada que forzaron para poder entrar estas personas que los desalojaron. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, Enrique. Platícanos. Esta casa la estábamos rentando y eh, según recuerdo llegaron a tocar primero en la En la entrada puerta principal. principal, pero como no les abrimos, se vinieron para acá, inmediatamente acá, y, y con lujo de violencia abrieron y entraron y levantaron a los inquilinos, como te decía, sin deberla ni temerla, los levantaron y los amenazaron que tenían que salirse y empezaron a sacar sus cosas a la calle. Eh, de hecho, había una reja de protección que tuvieron que romper con ¿cómo se le Un llama esa? reguilete, un esmeril. Con un Ok. esmeril rompieron la protección para poder entrar y entraron a la fuerza. Para dimensionar un poco, vamos a avanzar hacia lo que es la entrada principal, si nos indicas. Claro, Para que dimensionen el tamaño y el por qué hicieron esto que hicieron para despojarlos. Es una propiedad de un tamaño considerable, es una propiedad que obviamente tiene un valor bastante considerable y estamos caminando hacia lo que sería la la entrada entrada principal. principal, Ese es donde ustedes habitaban, la casa donde ustedes exactamente. habitaban. Sí, esta sería la entrada de la cochera Ujú. y ahí es la entrada principal. La Que si parte te de das arriba en la cuenta, entrada sí, principal. si te das cuenta, eso lo pusieron después Sí, sí, ya para es que posterior. no pudieran pasar. Ok. Ustedes, esta era la parte que habitaban con tu esposa, tus hijos, Así es. y es la parte por donde sacan todo lo que los dejamos acá. Sí, y aquí nos dejaron con todas nuestras cosas aquí afuera en la calle. Esta propiedad nos dices que ustedes tenían ya habitándola más de 40 años. Así es, Enrique. La escena aquí lleno de policías Sí, con los granaderos y los cargadores de seguridad pública dentro armados, y con cargadores nos decías que los había armados también. cargadores sacando nuestras cosas. Esta, actualmente, ¿hay alguien aquí? Actualmente, Creo que tienen a un velador precisamente allá abajo, en la primera ok. casita que te mostré. Tienen creo que a un velador ahí. Ok, esta es para quienes nos están viendo, esta es la propiedad precisamente que está en este tema legal. Es una propiedad bastante grande, nos decía que eran dos lotes Sí, que terminaron fusionándose. Una propiedad con un valor comercial pues bastante alto y que obviamente pues era un dulce en una mesa llena de niños y sí, llegó por un la niño a zona. agarrar la mano. Esta Sí, zona, por la zona. ubícanos dónde estamos para la gente. Estamos en San Ángel, estamos a unas cuadras de, no sé si conozcan el Bazar del Sábado, Sí, San Jacinto. Estamos a ujú. unas cuadras de ahí, que es muy turística la zona. Así es. Eh, Pues este es el espacio, mi querido Alberto. Gracias por recibirnos, por darnos el favor de la entrevista, de dar a conocer a la gente este caso y pues ojalá pronto haya yo buenos les resultados agradezco para mucho, todos Enrique, ustedes. porque nos hayan dado ese espacio para podernos expresar y que podamos, y de alguna manera si hay también manera de poder ayudar a otras personas que estén atravesando por lo mismo y que si alguien a, ha llegado, tuvo alguna situación con esta persona, Carlos Eugenio Cuencas Nari y su hermano, no duden en comunicarse con ellos para que pues, se haga justicia. Pues sí, aquí el mandato que tenemos de nuestra directora general es ese. Estos micrófonos, estas cámaras están abiertas precisamente para eso. Esta es el alma de Opción, esto es la función de Opción.mx, hacer llegar la voz de los que tratan de callar, la voz de los que no tienen voz y juntos hacer voz en comunidad. En este marco de todo lo que está pasando desde hace algunos años, la elección judicial, del Poder Judicial, estos cambios que se vienen dando, que viene abanderando también la presidenta desde el sexenio anterior, el presidente López Obrador, y en ese sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum, en aras de buscar ese cambio y que la justicia realmente llegue a acabar con esos privilegios, pero también con esa corrupción que es indudable, existía y existe todavía en algunos resquicios del Poder Judicial. ¿Qué le dirías tú si tuvieras aquí frente a la presidenta acerca de tu caso? ¿Qué le dirías viendo a la cámara? ¿Qué le dirías si fuera la presidenta quien estuviera aquí? Ante todo yo le pediría justicia para mi madre
y para mi hija, por, porque se le despojó de su patrimonio, un patrimonio que le costó mucho trabajo levantar y al cual le iba a dejar a su nieta. Y cómo es posible que no se haga justicia para una persona de la tercera edad y para una niña de 5 años, que ya ahorita es una jovencita de 17 años. Sí, le pediría que se haga justicia, que se le devuelva algo a esta niña, a esta jovencita y que se le haga justicia a mi madre, a la señora María Rodríguez Guerra, por algo que se le arrebató ilegalmente y que los jueces deben de estar conscientes de que tenemos la razón y que se restituya ese bien patrimonial a la señora y a mi hija. Natalia, como adolescente y ya casi adulta, ya estás a punto Ya hace de, unos con todo meses. esto que has pasado en todos estos años, como joven, que también la juventud es algo que le importa mucho a estos gobiernos, ¿qué le dirías a la presidenta? ¿Qué le platicarías? ¿Qué le pedirías si la tuvieras aquí? Yo creo que ya, pues vaya, estoy a unos meses de cumplir ya la mayoría de edad y actualmente por todas estas circunstancias que he atravesado a mis cortos 17 años, la verdad es que quiero y pido que no solamente se haga justicia, no solamente sean honestos, sino que también al yo ya sacar mi INE, yo voy a tener que dar un voto a una imagen ya que debe de ser la justicia, que debe ser aquello de seguridad, de honestidad, y la verdad yo no veo nada de eso en mi país. No, yo pido que realmente sean honestos, que sean justos, que sean leales a México, a su país, a sus ciudadanos sobre todas las cosas, ¿no? Para yo ser consciente y saber que mi voto va a ir para alguien honesto, que va a ir para que se haga el bien en mi país. Es lo que yo pido y es lo que yo le pediría a la presidenta si yo la tuviera aquí enfrente. ¿Ves en tu futuro, te visualizas nuevamente en tu casa? Sí, Sí. yo desearía y deseo estar de nuevo en mi hogar porque no lo disfruté como debería. Pasé muchos momentos lindos ahí, pero debí de haber pasado más tiempo junto con mi familia, junto con mis mascotas. Debí de haber crecido ahí y se me fue arrebatado ese tiempo de manera injusta, de manera hipócrita y de manera abrupta. ¿Te ves de regreso? Debemos de tener esa fe en que así va a ser. Pues ya lo escucharon, este es el testimonio de esta familia que ha padecido ya durante todos estos años ese despojo, ese robo de su propiedad, de la propiedad que una persona, una madre, tuvo a bien hacer ese patrimonio para su familia, para sus hijos, y que de repente algún vival como esta persona, de la cual ya les dimos todo el listado de todas esas carpetas de investigación que tiene por el mismo delito, lo cual nos habla de un modus operandi de este tipo para estar despojando gente de sus patrimonios y enriquecerse de esa forma. Hay que voltear a ver, a la autoridad tiene que voltear a ver, los juzgados, los juzgadores tienen que leer realmente todos los expedientes. Es un tema de hace mucho tiempo en cuestión de la justicia y hacemos el llamado a la presidencia de los tribunales para que puedan también poner ojo, poner atención en estos temas, que no es el único. Hemos estado viviendo incluso en carne propia también este tema de que los expedientes no se lean y de que se dé una mala procuración de justicia. La Constitución nos dice que la justicia debe ser pronta y expedita y debe ser justa, de ahí viene el nombre de la justicia. Hay hechos, no son solo dichos, hay hechos, les estuvimos presentando y les estaremos presentando
los documentos que avalan los dichos de esta familia de Álvaro Obregón, que está en busca de que se genere realmente una situación de justicia y le sea restituida su propiedad. No será el último programa a este respecto, vamos a darle un seguimiento para saber cómo van dándose las cosas, en qué proceso ya fue aceptado el amparo que ingresaron. Hay confianza de parte de los integrantes de esta familia en la justicia mexicana y creemos que no deben defraudarse. Ya lo dijo Natalia, estás a punto de empezar a votar y un voto es muy significativo, sobre todo cuando se hace con la conciencia de estar votando por aquellos que realmente están haciendo algo en beneficio de esos votantes, en beneficio de ese pueblo. No se pierdan nuestros nuevos programas, vamos a darle seguimiento y pues bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias Alberto, gracias Natalia, gracias por recibirnos y pues ojalá todo llegue a buen puerto de manera rápida. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias a Gracias. Misael, que está detrás de la cámara, nuestra directora Nancy, directora de escena. Gracias a nuestra directora general Adriana Raya Ortega, que nos hace favor de prestarnos cámaras y micrófonos para llevar a ustedes todos estos casos. Gracias a todo el equipo de opción que se encuentra del otro lado también de la pantalla, generando la magia para que todo esto llegue a todos ustedes. Yo soy Enrique Sánchez, esto es opción.mx, voz en comunidad. Nos vemos la próxima.